Shabbat Shalom para todos. Saludamos a nuestra amada audiencia de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, aquí desde la sede de Paipa, Boyacá. Le damos gracias al Eterno por un Shabbat más de misericordia y por permitirnos ser parte de su pueblo y por aprender de su palabra y poderla transmitir a otros. En esta oportunidad continuaremos con el estudio del Teilín, del Salmo 119, desde el versículo 49 al 56, que es la séptima porción, equivale a la letra Sayin, y es lo que vamos a entrar a estudiar en esta oportunidad. Shabbat Shalom para todos en esta mañana. Le damos gracias a nuestro Padre porque en cada oportunidad aprendemos algo nuevo, ¿cierto? Cada porción ha sido muy especial, ha sido muy bella porque no solamente nos transmite la riqueza del lenguaje y del idioma hebreo, porque eso es algo que también estamos aprendiendo, sino también la riqueza de la escritura en cuanto a nuestro crecimiento en el alma y al plan de salvación que Yeshua tiene con cada uno de nosotros. Entonces esta séptima porción, que va del versículo 49 al 56, es correspondiente a la letra Sayin, y así como usted lo puede ver, la letra Sayin, así en el video, lo pueden ver en la imagen, y aquí nuestros amados que lo están viendo en el tablero. La letra Sayin en el hebreo moderno, como la encontramos ahí, parece como un bastoncito, ¿cierto? Parece como una vara. En el pictográfico tiene una forma muy peculiar, perdón, que tiene que ver mucho con su significado, y ya lo vamos a ver, y el valor numérico es el número 7. Entonces vamos a adentrarnos un poco en lo que significa esta palabra, esta letra. El significado de la letra Sayin es arado, arma, corte, espada, discernir, partir, hundir, abrir, como abrir un surco, y vamos a ver que esta letra representa la herramienta de la labranza en la agricultura. ¿Sí? De pronto en algún momento lo habías escuchado, lo habías visto, lo habías aprendido, y es que cuando se trata del arado, recordemos que, bueno, hoy día pues se utilizan muchas herramientas para arar la tierra, ¿no? Que están las grandes maquinarias que ya tienen como esos ganchos, esos surcos, sí, como ganchos que ayudan a abrir esos surcos. Pero por lo general en el campo se utiliza el arado convencional, que es con una yunta de bueyes, y esos bueyes llevan una herramienta que es muy parecida a la que encontramos en la imagen del pictográfico, que es la herramienta utilizada para abrir los surcos en medio de la tierra, pero esa herramienta también tiene algo que se llama un aguijón en la punta. Pero el día de hoy no vamos a profundizar en el aguijón, porque específicamente el aguijón equivale a otra letra que vamos a ver más adelante, que es la lamed. Pero como todavía no hemos llegado a la lamed, entonces vamos a detenernos en la sayin solamente. No vamos a hablar hoy del aguijón, que es la punta de esa vara que está sosteniendo la parte del arado. Sayin es la herramienta que permite partir la tierra, ¿sí? Es la herramienta que nos permite abrir ese surco para que se pueda abrir la tierra, se pueda hundir profundamente el aguijón que en ella lleva, y que en este caso pues es arrastrada por los bueyes en medio del arado. ¿Por qué cree que es importante partir la tierra y que se hunda y se separe? Pues para poder sembrar, ¿qué? La semilla. Porque si yo siembro la semilla sin haber abierto la tierra y sin haberla preparado, pues puede venir un animal y se la puede comer. O sus raíces no van a ser lo suficientemente profundas, va a quedar muy en la superficie, puede ser quemada por el sol, puede ser ahogada por el exceso de agua. Entonces por eso es necesario que se parta la tierra, se separe, para que pueda hacerse el surco, el corte, y se pueda introducir la semilla. Eso en cuanto al campo, ¿cierto? Pero espiritualmente, ¿qué representa para nosotros? Y es que cuando hablamos del número 7, y todos lo hemos escuchado, ¿qué es lo que pensamos con el número 7? La perfección, ¿cierto? Y pensamos, no, el número 7 es perfecto, y ya.
la perfección de Yahweh, y mencionamos muchas cosas que bíblicamente hay relacionadas a este número, ¿cierto? Que el séptimo día de la creación, y ya lo vamos a ver, que los 7 quejilás del Apocalipsis, o las 7 iglesias del Apocalipsis, que los 7 sellos, que las 7 copas, que las 7 estrellas, que los 7 ángeles, o sea, todo con el número 7. En el libro de Josué también se habla mucho del número 7, que las 7 bocinas, que las 7 vueltas que le dieron a Jericó, todo tiene que ver con el 7, pero esto va mucho más allá de la palabra perfección. Y es que cada vez que entendemos y nos profundizamos en la escritura, cuando el Padre habla de la perfección de Yahweh, tiene que ver con ese partir la tierra. ¿Y quién es la tierra? Nosotros somos esa tierra. Que el Padre necesita penetrar, abrir, cortar, hundir, para poder introducir esa semilla que es ¿qué? La palabra del Eterno. ¿Y será que los cortes son fáciles? Los cortes duelen, ¿cierto? Los cortes hieren. Y es que cuando el Padre prepara la tierra y hace surcos, ese es un proceso de transformación en el arado muy interesante en la naturaleza. ¿Cuánto más para nuestras vidas? Que el Padre diga, yo quiero hacerte fructífero, yo quiero que tú des fruto en todas las áreas, pero necesito preparar esta tierra. Entonces el Padre empieza a podarnos, a limpiarnos, si es necesario hasta fumigarnos porque tenemos muchas plagas, muchas cosas feas que no le agradan al Eterno. Y lo que Él hace es limpiar y purificar, pero también prepara la tierra, hace cortes, hunde, y algo que ahí dice en el significado y es discernir. Y ese discernir es una distinción no solamente entre lo bueno y lo malo, como lo hemos aprendido, sino es la distinción clara de la intención del corazón. Y eso es lo que el Padre quiere hacer. Allá donde nadie llega, allá llega el Padre. Porque naturalmente el ser humano es fácil para camuflar lo que siente. ¿Usted qué cree? Sí. ¿Nosotros somos buenos en camuflaje? Sí. Si estamos bravos, ¿es fácil camuflar que estamos bravos? Sí. Hacemos carita feliz así estemos bravos o si estamos tristes. Pero por lo general, el ser humano nunca podrá engañar al Eterno. Jamás. El Padre sí conoce cómo estamos. Nosotros vamos a estar así, pero por dentro debemos tener un chicharrón muy grande, pero el Padre sí lo conoce, porque Él es el único que puede partir nuestra tierra y saber cuál es la intención profunda de nuestro corazón. Por eso la palabra en Gálatas dice, no os engañéis, Yahweh no puede ser burlado. O sea, a Yahweh no le engaña a nadie. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger, dice la palabra en Gálatas. Todo lo que tú y yo somos, el Padre lo conoce. Por eso aún en el libro de Jeremías, capítulo 17, habla de que el corazón humano es lo más engañoso que hay. Dice, ¿quién puede conocerlo? ¿Quién puede discernir las intenciones de ese corazón tan malo y perverso? Solamente Yahweh, el que tiene la herramienta, el que está arando la tierra. Y es que yo cómo sé qué hay debajo de esa tierra si no paso un surco y no me doy cuenta qué hay ahí, ¿cierto? Yo cómo sé qué hay debajo, si hay bichitos, si hay gusanitos, si es una buena tierra, si de pronto está por allá debajo, está podrido algo. Solamente me voy a dar cuenta en la hora que yo abra y me dé cuenta a profundidad qué es lo que hay. Y es lo que el Padre quiere hacer con nuestras vidas. Sayin, la letra Sayin, que también tiene una definición y un significado como lo vemos ahí, es espada. Entonces, no solamente es la herramienta que parte la tierra, sino que como espada corta, separa también. Y esta tiene que ver mucho con discernir los pensamientos y las intenciones para poder introducir la semilla y que esta semilla pueda dar fruto. ¿Será que de todas las semillas que un agricultor siembra en el campo, del 100% todas dan fruto? No. Hay una que otra que muere, ¿cierto? Hay una que otra que se seca, hay una que otra que no da fruto, no florece. Lo que el Eterno quiere con cada uno de nosotros es que la semilla, que es la palabra del Eterno, que es lo que usted y yo estamos estudiando en esta mañana, pueda dar fruto y que la semilla no caiga en tierra infértil y muera, ¿sí? Porque
¿Usted se ha preguntado por qué en medio de una comunidad unos crecen y otros no? Si reciben el mismo alimento, reciben la misma semilla, están siendo arados por el mismo Padre, están siendo arados por los siervos, ¿por qué algunos crecen y otros no? ¿De quién será la culpa? ¿De la semilla? No, Recordemos la parábola del sembrador, ¿cierto? Dice que el sembrador salió a sembrar y dice que espinas cayeron junto al camino, unas fueron ahogadas por los espinos, otras vinieron las aves de los cielos y se las comieron, otras fue secada por el calor del sol, pero otras fueron sembradas en buena tierra y dieron fruto. Entonces, todo depende del terreno, o sea, de la tierra, de cada uno de nosotros. Porque el propósito de Yahweh es que todos seamos fructíferos y benditos. De hecho, eso lo aprendimos en la sexta porción que vimos hace 8 días. Cuando aprendíamos acerca de la letra Vav, tiene que ver también con esa parte de la fructificación y la multiplicación, que fue una orden que el Padre directa le dio tanto a los animales como a los seres humanos. Multiplíquense y fructifíquense. Es una orden del Eterno. Pero cuando tú y yo somos infértiles y no damos fruto, no es culpa del agricultor, no es culpa de la semilla, porque la palabra del Eterno tiene mucho poder, sino es claramente nuestra culpa. Entonces vamos a ver algunos textos bíblicos en donde vamos a ampliar un poco el contexto y el contenido de lo que es la letra Zayin, antes de empezar a leer la porción del Salmo. Y vamos a ir al libro de Hebreos, por favor, capítulo 4, versículo 12. Y este es un texto que de pronto hasta no lo sabemos de memoria. Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos habla claramente de la letra Zayin, de la que estamos estudiando en esta ocasión. Hebreos 4, versículo del 12 al 13 dice: pues la palabra de Yahweh es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada, o sea, que cualquier ¿qué? Zayin, lo que estamos viendo, que cualquier Zayin, cualquier espada de 2 filos. Miren lo que hace la escritura: penetra el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Yahweh. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Para mí ese texto resume todo lo que es la Zayin, porque dice que es la espada, entonces esa Zayin tiene que ver con la palabra del Eterno también. Cada vez que en la escritura leamos la palabra espada, por lo general es un juicio para vida o para muerte. Y es que la palabra del Eterno trae juicio tanto para vida como para muerte. Y dice que esta palabra de espada, esta definición de la letra Zayin, cumple una función específica en nosotros, y dice que penetra el alma y el espíritu, como la herramienta del arado. Abre la tierra hasta partir y abrir un surco. Pero también dice, entre la articulación y la médula del hueso. ¿Usted en algún momento de su vida se ha fracturado algún hueso? Gracias al Eterno que no. O de pronto ha visto en la película, en la televisión, no sé, lo que es la fractura de un hueso, y literalmente se ve la médula del hueso. Nosotros comúnmente cuando comemos pollo, ¿cierto? ¿Qué es lo que decimos cuando nos masticamos el huesito? El tuétano, ¿cierto? Por allá, lo más profundo del huesito, hasta allá. El Padre está haciendo una analogía de que hasta lo más profundo llega su palabra. Y dice que deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Y en el versículo 13 dice que todo está desnudo, que nada hay oculto ante los ojos de mi Padre, que todo está expuesto ante sus ojos. Entonces yo vuelvo y pregunto, ¿usted y yo qué podemos ocultarle al Eterno? Absolutamente nada. En este momento, en este preciso instante, Él está viendo cuál es la actitud y la intención de su corazón en esta hora. Y la mía. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué piensa? ¿Qué analiza? Como un rayos X, como una resonancia magnética. Eso
todo sale ahí. Cuando el médico quiere ver más allá, no quiere detenerse en un diagnóstico, él necesita ir más allá y dice, no, la radiografía me muestra los huesos, pero no me muestra en sí muchos órganos. La ecografía me muestra algunas cosas, pero tengo que ir más allá. Entonces hacen una resonancia y hasta pueden hacerla con contraste, o sea, para colorearle a uno todo lo que tiene por dentro, para que él se dé cuenta qué hay ahí. Y espiritualmente Yahweh hace eso con nosotros a través de la palabra, de la sayin, de la espada. Bueno, yo quiero ver qué es lo que hay allá adentro. Allá donde nadie quiere ver, allá donde todo el mundo oculta, porque vuelvo y digo, una de las características caídas del ser humano es la apariencia, la hipocresía, el mostrarse de una manera diferente a lo que realmente está sintiendo. Y es ahí donde el Padre dice, perfecto, yo voy a penetrar tu alma y tu espíritu. Tu alma, porque en el alma que hay emociones, sentimientos, está el carácter. Allá donde nosotros pensamos que podemos ocultarle algo a mi Padre, allá está eso. Entonces dice que, según esta palabra que acabamos de leer en Hebreos, ¿qué significa la espada? La palabra del Eterno, las letras Hay. Vamos a ir a Efesios, por favor, capítulo 6, ahí atrásito. Efesios capítulo 6, versículo 17. Y dice la escritura, pónganse la salvación como casco y tomen la espada, la sayin, la espada del Rúa, del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? ¿Qué dice en su Biblia? Dice, la cual es la palabra de Yahweh. Entonces ya nos queda más claro que cuando hablamos de la espada, ¿se está refiriendo a qué? A la palabra del Eterno. Y no cualquier tipo de espada, porque según Hebreos dice que es una espada que es más cortante que doble filo. Los cuchillos que tú y yo manejamos en la cocina solo tienen filo por un lado, pero hay ciertas herramientas que por donde, como entra, corta y sale, y eso es, por ejemplo, un sable, por allá en los que están en Asia, en el oriente, allá los chinos, los japoneses, que utilizan esos sables o esas espadas así que suenan así, esas son las espadas de doble filo, que al momento de entrar y salir corta y parte, por eso son tan letales, pues así es la palabra del Eterno. Pero en nuestro caso puede ser para vida o para muerte. De usted depende cómo quiere que entre la espada del Padre en su vida. Si es para vida, corrige, duele porque la disciplina no es buena. Ay, duele porque, pues mire, corta, separa, parte. Todas esas definiciones tienden a hacer relación con el dolor físico, ¿cierto? Pero también con el dolor del alma. Pero yo prefiero que duela para salvación y para vida y no que duela para yo perderme y morir espiritualmente. Por eso la escritura tiene el poder para librar nuestra alma, pero también para condenarla, para juicio. Entonces dice en Efesios que la palabra tiene el poder, pero también dice, pónganse la salvación y usen la espada. Mi tarea es usar la palabra del Eterno. Lucas 2:35, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 35. Lucas capítulo 2, versículo 35 dice, como resultado saldrán a luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. Cuando yo leía esto me asombraba mucho porque en el contexto era una profecía de un profeta, valga la redundancia, de Simeón, acerca de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y a mí me gustaría que leyéramos el contexto. Vamos a leerlo desde el versículo 25. ¿Lucas? Lucas capítulo 2, desde el 25 hasta el 35. Y dice, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto,
y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías, nuestro Adón. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé, Yeshua, ante Yahweh como lo exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Yahweh diciendo: Adón soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Yahweh a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Yeshua estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño, ¿cuál niño? Yeshua, está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Yahweh, pero muchos se le opondrán. Y el versículo clave es: como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. Imagínense, es tremenda profecía de lo que iba a ser Yeshua. Y no fue así. Cuando él vino, no salió al descubierto la intención más profunda del corazón de muchos. Los que decían amarlo, los que decían que estaban a favor de él, los que decían ser del pueblo, no lo negaron, no ellos mismos fueron los que lo crucificaron. ¿Por qué? Porque por causa de la palabra del Eterno iba a haber un revolcón. Por eso dice acá que estaba destinado a provocar la caída de muchos, pero era por la intención del corazón. Así como iba a traer salvación, iba a traer juicio y espada, o sea, Sayim. Iba a traer la palabra del Eterno. Y miren, y aquí también resume lo que es la letra Sayim, porque dice: como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Ese es el resultado de la palabra del Eterno en tu vida y en mi vida. Que salga a la luz la profundidad de mis pensamientos y de mi corazón. Y que mi alma sea atravesada, o sea, mis emociones, mi carácter, mis pensamientos, lo que yo quiero, lo que a mí me parece, ¿cierto? Vamos a ir a Mateo capítulo 10, ahí atrásito de Lucas. Mateo capítulo 10, versículo 34. Mateo capítulo 10, versículo 34. Y aquí Yeshua está hablando y dice: no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. O sea, Sayim. Yo vine a traer fue la palabra del Eterno. Y la palabra del Eterno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocasiona? Lo que hemos leído. Abrir surcos, traer sanidad, pero también traer juicio, traer vida, pero también traer ese discernimiento profundo de las intenciones del corazón. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Vamos a ir al final de la escritura. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 12 al 16. Dice: cuando me di la vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Ahí estaba hablando Juan. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Ahí está hablando de 2 definiciones muy importantes que acabamos de ver de la letra Sayim, y es el número 7, porque habla de, habían 7 candeleros, luego dice que
tenía en su mano derecha 7 estrellas, pero luego dice, de su boca salía una espada aguda de doble filo. ¿De quién Juan estaba hablando en ese momento? De nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y ahí dice que de su boca sale la letra Sayim, o sea, sale la espada, la palabra del Eterno que tiene el poder para abrir surcos, para partir el alma, para discernir las intenciones más profundas del corazón, para abrir, para dejar al descubierto todo lo que tú y yo somos delante de mi Padre. Vamos a Apocalipsis 19, ahí mismo, vamos más adelantico. Apocalipsis 19, versículo 15. Y dice, de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Yahweh, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. Y en la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Segunda vez que menciona que de su boca saldrá, ¿qué? Una espada aguda, una letra Sayim, la palabra de mi Padre. Entonces no solamente habla de la palabra, sino de juicio y de perfección. Entonces cada vez que tú y yo miremos el número 7, ya no nos vamos a limitar con decir, sí, la perfección de Yahweh, sino que vamos a decir el proceso de Yahweh, ¿cierto? Para que podamos llegar a ser perfectos. ¿Tú anhelas ser perfecto delante del Eterno? Amén. Amén. ¿Qué debemos permitir? Que el Padre nos abra. Duele, ¿cierto? Que el Padre abra el surco para que esa semilla que ha sido implantada pues pueda dar fruto. De lo contrario, tú y yo no podemos ser perfeccionados. Seremos perfeccionados en la medida que nos dejemos procesar, que permitamos que el Padre discierna mis intenciones y si hay algo que a él no le agrada, pues que lo saque, que lo limpie. Pero de lo contrario, si el agricultor no prepara la tierra, no va a poder producirse una buena cosecha. Vamos a ir a Mateo, capítulo 3, más adelante. El libro de Mateo, capítulo 3, versículo 8, y dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Yahweh. Ahí estaba hablando Juan el Inmersor o Juan el Bautista. ¿Qué le estaba diciendo a las personas? Ahí más atrás les estaba diciendo camada de víboras, fariseos, hipócritas. Pero el versículo 8 es muy claro y en esta versión dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Yahweh. Pero en otra versión dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y eso solamente cuando ocurre, cuando la tierra ya ha sido arada, ha sido procesada, puede dar un buen fruto. Dentro de la comunidad puede haber gente, yo les pregunto en esta mañana, que no ha dado frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí o no? Desafortunadamente. Tú y yo, ¿cómo sabemos que hay un fruto digno de arrepentimiento en una persona? Cuando nos humillamos ante nuestro Eterno. Exacto, por la humillación. Sí, cuando sabemos perdonar y todo. Cuando se olvida. ¿Qué más? Por la humildad, por su testimonio, porque lo que era, ya no es. Que si antes hacía algo, ya no lo hace. Entonces está dando un fruto digno de arrepentimiento. Y mire lo que dice la escritura, frutos dignos de arrepentimiento, no de remordimiento. Porque ¿cuál es el remordimiento? Es una cosa y el arrepentimiento es diferente. El remordimiento es que hice algo malo y me siento mal y ¿qué hago? Sí. Lloro. Sigue igual. Y sigue igual, exacto, no cambia. Entonces estaba remordido, ¿cierto? Le tocó por allá una fibra, pero salió de la Keilah y siguió siendo el mismo o el peor. Y llega aquí, y como somos expertos en camuflaje, como camaleones, no pasa nada, todo está muy bien. Pero Yahweh sí sabe la intención y dice, es mentiroso.
lleva tanto tiempo acá sentado, pero no ha dado frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando una persona no ha dado frutos dignos de arrepentimiento es porque no ha permitido que la sayin, que la palabra del Eterno, que la espada, penetre lo más profundo de su corazón para que salga lo que hay ahí. Usted, no sé si usted se ha dado cuenta, pero en mi vida yo he visto que en la medida que yo permito que la palabra del Padre haga ese surco en mi alma, salen cosas que ni yo pensaba que yo tenía. No sé si a usted le ha pasado, que a veces uno decía, yo era así. O sea, uno tiene un concepto de lo que uno es, uno dice, no, pues yo tengo esto, sí, en el carácter, pero cuando la palabra entra y penetra y sale el tuétano, como lo leíamos en Hebreos, dice hasta partir el alma y el espíritu, empiezan a salir cosas que usted dice, yo tenía eso. O se presentan situaciones en donde el corazón del hombre sale a relucir. Y a veces uno dice, no, yo sé cómo voy a reaccionar. Mentiras. El ser humano ni siquiera sabe cómo reaccionar frente a diferentes situaciones. Así es. Exactamente. A veces uno dice, no, yo sé cómo controlar eso. Eso es falso. El ser humano es tan impredecible por su naturaleza caída que en un momento terrible sale a relucir algo que yo era así, yo no sabía que yo era violento, o yo no sabía que yo era grosera, o yo no sabía que yo tenía la capacidad de mentir, de manipular, de engañar. O sea, uno no se da cuenta de lo que es hasta que el padre, ¿qué hace? Abre con su espada y dice, mire lo que es usted, chicharrón, mire la profundidad. Como cuando el médico va a mirar una herida y dice, sí, se le ve la piel como rara, pero si él no quiere ir a la profundidad, que dice, no, pues sanemos por encima, pero por dentro eso está podrido, eso tiene pus, tiene materia. Y solamente hasta que vuelve y abre, porque muchas veces para sanar una herida toca volver a cortar. A veces uno piensa, y médicamente es así, cuando llegan para suturas, para limpiezas, lo primero que hay que hacer es abrir más la herida de lo que la persona viene. ¿Y será que eso duele? Una persona cortada diciendo, yo vengo a que me cosa. Y dice, no te puedo coser por encima porque te voy a hacer más daño. ¿Qué hay que hacer? Se abre más la herida y se limpia bien profundo y ahí sí se cose. Y así hace el Padre con nosotros. Entonces uno dice, no, Padre, pues tengo estos chicharrones. El Padre no hace un proceso a medias, él no, ay, venga, tapamos así rápido y ya, no pasó nada. No, él dice, bueno, sí, está como fea la herida, pero yo creo que por allá debajo hay algo peor. Entonces, ¿qué hace? Abre con la salle, con la palabra y deja al descubierto todo lo feo que tú y yo tenemos. Y es cuando uno dice, yo no sabía que yo tenía eso, y uno llora y dice, no, Padre, perdóname porque yo no sabía que yo era así. Pero el Padre sí, porque Él sí conoce la intención de nuestro corazón. Pero el fin de todo esto no es que el Padre nos haga sentir mal y ustedes son lo peor, sino el Padre dice, yo abro este surco para que des frutos dignos de arrepentimiento. Para que, como dijo aquí Juan, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Yahweh. Demuestren. ¿Cómo yo demuestro ese fruto digno? Cuando permito que la palabra entre, haga lo que tenga que hacer en mi vida y yo cambie. De lo contrario, seguiré siendo un miembro más en medio de la comunidad. La palabra en Éxodo capítulo 20, y le voy a dar el versículo para que lo anote en su casa. Lo anote y lo leas en tu casa. La palabra en Éxodo capítulo 20, del versículo 8 al 11, ¿qué nos habla? ¿Qué dice Éxodo 20? Los mandamientos de Yahweh. Y específicamente del versículo 8 al 11, ¿qué habla? El Shabbat, ¿cierto? Habla de que Yahweh en 6 días hizo la creación, pero el séptimo día Él descansó. Y la orden es que ese día ni tu buey, ni tu burro, ni tu asno, ni nadie de los que trabajan en tu casa, ni tus hijos, ni tu esposa, nadie tiene que trabajar, porque es un día exclusivo para Yahweh. Y como estamos hablando del número 7, también entra aquí el Shabbat, una señal del pacto hermosa, una señal divina de revelación para demostrarnos la palabra del Eterno reflejada en nuestras vidas, en nuestro corazón. Bereshit, vamos a ir a Génesis, ese sí lo vamos a leer. Génesis capítulo 2.
versículo del 1 al 3. Génesis capítulo 2, del 1 al 3. Hace 8 días en la sexta porción terminamos el capítulo 1 de Bereshit, donde decía que pasó la tarde y la mañana y se cumplió el sexto día, que fue la letra Vav, ¿cierto? Pero también aprendíamos algo muy hermoso, y era que Yahweh dijo que todo lo que había hecho era bueno o muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Dijo, esto no está bueno, esto está buenísimo lo que yo hice, dijo el Padre. Pero aquí ya vamos a ver en Bereshit capítulo 2 que entra la letra Zayin y dice, así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. O sea, animales, seres humanos, plantas, todo, absolutamente todo. Versículo 2. Cuando llegó el séptimo día, Yahweh ya había terminado su obra de creación y descansó. Y descansó, dice acá. O cesó, dice en otra versión, descansar o cesar, de toda su labor. Yahweh bendijo el séptimo día y lo declaró Kadosh, santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. ¿Qué está hablando aquí? Que Yahweh bendijo el séptimo día, su obra perfecta. Y todo fue, dice la escritura, que todo fue hecho por su palabra. ¿Y qué es la palabra del Eterno? La espada, Zayin. Todo fue hecho por su palabra. Séptimo día, culminación de la perfecta obra del Eterno, culminación de todo lo que Yahweh hizo. Y lo bendijo y lo declaró santo. Fue un sello, dijo, listo, con esto sello todo lo que hice los 6 días anteriores, que fue muy bueno. Significa que la letra Zayin, entonces, aparte de ser la espada, también es la perfecta creación de Yahweh. El séptimo día, lo que estamos haciendo en este momento. Tú y yo, ¿qué hacemos cuando guardamos Shabbat? Nos acercamos a la perfección de Yahweh. El hecho de que usted y yo nos congreguemos y guardemos el Shabbat, que tengamos este tiempo hermoso, es porque es una señal de un pacto muy maravilloso. ¿Cuántas personas están afuera que están lejos de esta señal del pacto? Que todavía se siguen congregando el domingo, o en su defecto, que ni se congregan. Nosotros tenemos un privilegio como hijos de Yahweh, y es que el Padre nos ha dado su palabra para darnos una señal de pacto divina, que es el Shabbat. El Shabbat no es solamente para compartir en familia, no es solamente para congregarnos, para alabar y danzar, y eso está muy bien, sino es recordar que el Padre selló su obra perfecta, y que cuando tú y yo estamos guardando Shabbat, nos acercamos más al Creador, o sea, nos acercamos más a su perfección, hacemos más menguamos más a nuestra carne para que su espíritu crezca en cada uno de nosotros. ¿No le parece eso maravilloso? Hermoso. En la medida que usted y yo guardamos el Shabbat, el Padre está perfeccionando su obra en nosotros. Por eso, ¿qué pasa cuando las personas no guardan Shabbat, cuando no se congregan? Pues sencillamente están dejando de ser perfeccionados por el mismo Padre. Entonces, mire todo lo que significa la letra Zayin. Espada, arado, corte. ¿Necesitamos la espada del Eterno en nuestras vidas? ¿Diariamente? ¿Duele? Claro que sí. El proceso duele, la formación duele. Pero dice su escritura que el proceso es para ser perfeccionados. O sea, para que esa Zayin tenga su plan divino en cada uno de nosotros. ¿Sí? Vamos a ir al Salmo 119 y vamos a desarrollar esos versículos que, ya entendiendo lo que significa la letra Zayin, pues ya vamos, en la medida que leamos lo que Esdras escribió, vamos a decir, yo ya sé por qué le está diciendo esto, ¿cierto? En esta séptima porción del Salmo 119 de la letra Zayin, vamos a comprender el poder de la palabra de Yahweh para consolar, pero también para fortalecer.
Y mire que la palabra del Eterno no es solamente una espada que azota y que corta, porque a veces decimos, uy, la palabra de Dios es muy dura, y es que me corrige y me da duro, ¿cierto? ¿O no le pasa eso? Que usted lee la escritura y dice, esa palabra estaba dura, difícil de cumplir. No le pasa eso. Pero mire que en esta porción no solamente habla de, o sea, no vamos a ver la palabra como esa espada, como ya lo vimos, que penetra, que corrige, que enseña, sino aquí vamos a ver que también consuela. La palabra del Eterno también es consuelo, es esperanza, es fortaleza cuando estamos viviendo por un momento, pasando por un momento difícil. Por eso las personas que dicen, no, yo no leo la escritura porque eso es muy duro, pues no han entendido que la palabra no solamente es para corregir, sino también para consolar. Y es que cuando un padre corrige a su hijo, primero lo corrige con vara, ¿cierto? Y tiene que darle, le da, pero después lo consuela. ¿Cómo es el consuelo de un papá con un hijo? Mi amor, no olvides que yo te amo. Y si te corrijo, es porque sé que vas a ser mejor. ¿Eso no es el consuelo del padre? Claro que sí. ¿Cuánto más Yahweh haría con nosotros? ¿Cierto? Dice la palabra que si nosotros, siendo malos y humanos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más daría Yahweh, que es nuestro Padre Celestial, con nosotros? Y es que cuando Yahweh corrige tu vida y mi vida, no solamente nos da, tenga para que sufra y llore, sino al rato dice, te voy a consolar. Dolió la corrección, pero te voy a consolar, te voy a dar fortaleza. Y eso es lo que vamos a ver aquí en esta porción. Vamos a leer versículo 49 y 50 del Salmo 119. Y dice acá, recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Qué hermoso. Subraye esa palabra ahí en su Biblia. Dice, recuerda la promesa que me hiciste. ¿Qué dice en tu versión? Por favor. Recuerda, El versículo 49 y 50 del Salmo 119. recuerda la palabra que diste a este siervo tuyo. En ella me hiciste poner la esperanza. Este es mi consuelo en la tristeza, que con tus promesas me das vida. Qué hermoso. Me das vida. Dice, es tu consuelo en medio de mi tristeza. Acuérdate de la palabra a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tú has dicho, me ha vivificado. Esta versión dice, trae a la memoria de tu siervo tu palabra, el cual lo has hecho confiar, porque por ella he sido confortado en mi abatimiento, porque tu palabra me ha vivificado. Qué hermoso. Miren que en cada una dice algo diferente. En la mía dice recuérdame, en la de su merced dice acuérdame, en la de Caballero de Don Alberto dice trae a memoria. Y es que nosotros somos tan olvidadizos, sobre todo en los momentos difíciles. Cuando uno está en caos, ¿cómo actúa? Y todo empieza como, no, esto se va a acabar. Pero dice que en medio del dolor, ¿qué debemos recordar? Las promesas de mi Padre. Y sabe que yo les digo con todo mi corazón que eso es lo que a mí me ha sostenido durante todos estos años desde que lo conozco. Por eso cuando yo leía esta parte del Salmo, yo decía, me siento 100% identificada, como si lo hubiera escrito. Digo, papá, yo muchas veces en medio de mis oraciones le he dicho, papá, recuerda tus promesas. Porque los momentos de aflicción han sido muchos, muy difíciles. Y por ejemplo, el Padre a mí me ha dado promesa de que voy a estar sana completamente, hablando físicamente. Y cuando vienen las afecciones de salud que lo llevan a uno hasta el hospital, ¿usted qué cree que el Eterno hace? Lo que debe hacer uno, yo allá en medio del hospital, de la clínica, y se los digo porque así lo he hecho, yo lo único que hago es cerrar mis ojos con lágrimas y digo, papá, acuérdame de tus promesas. Porque el humano dice muchas cosas, pero el Padre dice, te voy a sanar.
como el padre le decía en Jeremías y le decía el profeta Isaías, que hablaban acerca de Israel, incurable es tu quebranto, puede decir el médico. No hay medicina, pero Yahweh, ¿qué dice? Yo curaré y vendaré tus heridas. Eso no es recordar las promesas del Padre. Y miren que el salmista lo sabía también, que él decía, ella es la que me consuela en medio de mi abatimiento, en medio de mi dificultad, en medio de mi dolor. ¿A usted qué le consuela? ¿El hombre? No. El esposo podrá hacerle así, vea, tranquila, todo va a estar bien, chino. O chino, ¿cierto? Cuando alguien está triste te pueden abrazar, si no se preocupe, Dios lo va a sacar de esa. Y digo, bueno, sí, pero no hay nada como la misma palabra de Yahweh que te diga, yo te voy a restaurar. Por eso hoy la invitación es, amados, en sus momentos más difíciles, cuando usted esté triste, cuando se sienta solo, cuando se sienta sola, no caiga en la queja, no caiga en la duda, no vaya a acudir al hombre, acuda a las promesas. Por eso cuando usted subraya en su Biblia, escribe en un papel y pega allá en su casa cuando está en su cuarto orando, acuérdese de eso que el Padre le entregó. Porque eso le renueva a uno las fuerzas. El hecho de que el Padre le recuerde a uno tu postrer estado no va a ser igual que el primero. Y no, Padre, pero es que mira cómo estoy de afligido, mira cómo me siento. Y el Padre, tranquilo, yo voy a traer esperanza. La palabra de mi Padre es un consuelo maravilloso. ¿Saben? Dice la Escritura que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso el Padre nos dio un compañero o una compañera. Pero si ese compañero o esa compañera faltare, desde que no nos falte la palabra del Eterno, podemos llorar, claro, porque él dice, ¿qué pasaría donde el Padre se llevara a mi esposo? O el esposo que diga, si tú te llevas a mi esposa. ¿O qué pasaría si Yahweh se lleva a mis hijos? Es un desprendimiento muy bárbaro, es muy duro. Pero ¿quién da consuelo en medio de todo ese momento de dolor? Su palabra, la letra Sayi. Si ve que no solamente es espada para abrir y herir y corregirnos, sino también para vendar y curar. Que a veces miramos la palabra del Eterno o miramos al mismo Eterno como un Yahweh que solamente da azotes. Y es que Yahweh me da muy duro. Solamente me corrige y es que cada vez que voy a la Keilah me corrigen y me corrigen por todos lados. Yo esas prédicas son para mí solamente y se me meten al rancho. No sé si se ha sentido así. Ustedes dicen, no, pero es que esa prédica, o sea, ¿quién le dijo mi vida? Pero no es eso, amado. Es que Yahweh dice, yo te corrijo, pero también te consuelo. No es que somos sus hijos y Él nos ama. ¿Qué padre o hijo que no corrige, no consuela? Mi vale cuando corrige a Salomé, ¿estás enojada con ella todo el tiempo? La corriges, pero después la abrazas, la besas, la mimas y dices, mi amor, cambia mi vida, te amo. ¿Eso no es consuelo? Peor sería que corrigiéramos si estuviéramos bravos toda la vida y mirando mal y no, pues eso no estaría, esa no es la corrección de mi padre. El padre coge y tenga, obedezca, y uno, pero después dice, voy a traerte algo muy hermoso. Y recuerda las promesas. El poder de la palabra para sanar es algo muy maravilloso. No solamente sanidad física, sanidad del alma. Por eso usted traiga esas promesas a su memoria, y así como lo leíamos, Padre, recuérdame tu promesa en medio del dolor. Porque es que en medio del dolor la mente se nubla, ¿o me equivoco? En un momento de caos a veces uno no sabe ni cómo actuar. Uno está pasando por un momento difícil y uno, es que no sé qué hacer, porque humanamente se nublan los pensamientos. Pero es en ese momento donde ¿qué toca hacer? Recordar las promesas. Papá, si soy desmemoriado, recuérdame tu palabra, ¿qué me has dicho? Acuérdame, Señor. Y por eso yo les abro mi corazón, digo, en los momentos más difíciles, cuando yo dije, no, de esta no voy a salir, ¿qué el Padre hizo? Me recordó su palabra. Y esa palabra me consoló en todas mis aflicciones y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Porque así sea una promesa que te haya dado 10, 5 años, 2 años, 3, 4 meses, dice que cielo y tierra pasarán, dice el profeta Isaías, pero sus palabras no pasarán.
Esto no tiene fecha de caducidad, esto no se vence. Si el Padre lo dijo, lo hará. Ahora, ¿cuánto más cuando son promesas que Él ya cumplió? Porque una cosa, el salmista aquí decía, en la promesa que yo he esperado, o sea, estaba refiriéndose a algo que todavía no se había cumplido en su vida. Pero, ¿cuánto más confiar en lo que Él ya prometió y ya cumplió? ¿No da más fe? Claro, porque el Padre me prometió algo y ya mis ojos lo están viendo. Entonces es sostenerme en la promesa. Porque una cosa, miren que las promesas tienen como un proceso. El Padre entrega la promesa y el ser humano, ¿qué hace? Espera mientras se cumple la promesa. Pero cuando ya el Padre te entrega algo, ¿qué hay que hacer? Permanecer en esa promesa, no abortar la promesa. O sea, sí, ya lo veo, pero eso es como ahorita yo con mi etapa gestacional. Literalmente el ver crecer mi vientre es el cumplimiento de una promesa. Si yo abortara la promesa, ya, pues ahí está creciendo, pero yo creo que eso no va a llegar a los 9 meses. Imagínense, no ponerse a pensar, o sea, estoy abortando la promesa. Claro. Mis ojos están viendo un milagro tangible. Cada semana que cumplo, crece más y crece más la pancita. Y yo digo, eso es un milagro, es un cumplimiento de una promesa. Yo no puedo abortar la promesa de mi Padre, no me puedo olvidar de lo que Él ha prometido. Y mi tarea, ¿qué es? Sostenerme en esa promesa, seguir confiando. Bueno, tú ya lo hiciste, llevo tantas semanas, ya llegaré a la última semana, Padre. Así mis ojos vean otra cosa, así físicamente digan otra cosa, pero ¿qué hago? Como dice aquí, tú renuevas mis fuerzas en tu palabra. ¿Y eso no nos llena de ninguna? Claro que sí, su palabra es hermosa. Mire, la palabra del Eterno es tan completa, por eso uno la ama tanto, porque yo digo, papá, tú me azotas como un hijo, porque dice Hebreos, la corrección es dura. Usted no se imagina cuántas veces el Padre nos ha tenido que azotar. Eso que porque estamos aquí predicando, esos nunca han sido azotados. ¡Ay! Eso es más duro. Más duro. Pero le digo, papá, pero también nos das tanto amor, tanto consuelo, como no amar a mi Creador, como no amar esa sayin, esa espada. Es hermosa. 51 y 52, vamos a leer. Versículos 51 y 52 dice: los orgullosos me tratan con desprecio total, pero yo no me aparto de tus enseñanzas. Medito en tus antiguas ordenanzas, oh Yahweh, ellas me consuelan. ¿Qué dice la tuya? Versículos 51 al 52. Los inicuos me han afligido, pero yo no me he apartado de tu ley. He recordado tus antiguos juicios, oh Yahweh, y he sido confortado. Ellos han llegado a hacerme instrucción. Aquí dice los orgullosos y en esa dice los inicuos, los soberbios, los insolentes. Los insolentes. Me ofenden sin cesar, pero yo no me aparto de tu enseñanza. Los soberbios se burlan mucho de mí, mas no he apartado de tu ley. Me acordé de Yahweh, de tus juicios antiguos, y me consolé. Me consolaste, qué hermoso. No importa cuán grande sea la burla de un inicuo, de un soberbio, de un altivo, de un insolente, de un arrogante, porque el arrogante, ¿qué hace? Menosprecia la palabra del Eterno, menosprecia las promesas, menosprecia lo que tú estás haciendo con el Padre. Ay, usted sí, mire cómo está su vida, deje de perder el tiempo allá metido en esa iglesia, ¿cierto? Ustedes que es hijo de Yahweh, pero mire, lo anda más arriado desde que empezó a seguir al Eterno, más endeudado, más enfermo. Mírese su vida. Esos no son las burlas de los inicuos, de los arrogantes. Pero ¿qué hace el salmista? Mire que en varias ocasiones, de varios versos que hemos leído, de varias porciones, el que decía, se burlan de mí, hasta los príncipes me atacan. Pero ¿cuál es la respuesta de un hijo de Yahweh? Dice, mientras ellos se burlan, yo no me voy a apartar de tu palabra. Lo peor sería es que usted se deje amedrentar por esas burlas y usted termine apartándose del camino y dándole la razón a todas las burlas que ellos hacían. Ese es el error. Pero mi tarea es que en medio de la prueba, en medio de esos momentos de burla, de situaciones difíciles,
¿yo qué debo hacer? Mantenerme en la escritura. Dice acá, no me aparto de tus ordenanzas y medito en tus antiguas palabras, en todo lo que el Padre nos ha dicho, porque ellas me consuelan. Versículos 53 al 56, y ya con esto vamos culminando la porción. Dice en esta versión, dice, me pongo furioso con los perversos porque rechazan tus enseñanzas. Tus decretos han sido el tema de mis canciones en todos los lugares donde he vivido. De noche reflexiono sobre quién eres, Yahweh. Por lo tanto, obedezco tus enseñanzas. Así paso mis días obedeciendo tus mandamientos. ¿Qué dice en tu versión? 53. Al 56. Dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Yahweh, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardaste tus mandamientos. Muy hermoso. Esa porción es muy hermosa porque primero dice que se pone furioso con los perversos o con los inicuos, con los que han rechazado la palabra del Eterno. Y es que rechazar la palabra del Eterno trae consecuencias, ¿no? Pero que yo sea parte de que alguien se desvíe de la palabra del Eterno, o sea, que yo haga algo para que alguien se desvíe, eso también. O sea, eso también tiene una consecuencia bien grande. En la palabra en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo del 1 al 2 dice, cierto día, Yeshua dijo a sus talmidim, a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que, cuídense, dice la Escritura. ¿Qué significa eso? Que una cosa es el que peca todo el tiempo, o sea, el pecador, el inicuo, el que no está dentro del Eterno y rechaza la palabra del Padre. Pero una más grave es que yo, conociendo del Eterno, rechace la palabra del Eterno. Que usted y yo, estando en medio aquí de la comunidad, caigamos en esa actitud de inicuo, de arrogante y rechacemos la palabra. ¿Cómo tú y yo podemos rechazar la Escritura estando dentro de la comunidad? Cuando me hago de la vista gorda y no cambio. Cuando digo, esa palabra no es para mí. O, ay, si allá sí friegan, sí dicen, sí molestan. Ese tipo de actitudes y de situaciones en el alma y en el corazón hacen que se rechace la palabra del Eterno. Y lo más triste es que por causa de esas actitudes yo puedo traer consecuencias a otras personas. ¿Qué tipo de consecuencias? Pues hacerlas caer. Aquí Yeshua dijo, sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello antes de hacer que algún pequeño caiga. ¿A quién se está refiriendo con un pequeño? A los recién convertidos, a los nuevitos. Usted y yo podemos ser una piedra de tropiezo por nuestro mal testimonio. Y que una persona se aparte del camino por un error que yo cometí, dice el Padre, miren que Yeshua está diciendo acá, es mejor que se eche al mar, cuídense. Y él por eso al comienzo dice, siempre habrán tentaciones de pecar, claro, estamos expuestos, estamos en un sistema, pero eso no me exime y eso no me da un pase o una tarjetica para que yo peque cuando yo quiera, no, tengo que estar pilas, y más cuando los ojos están puestos en mí. Usted dirá, no, pero pues es que como yo no estoy al frente, a mí no me miran. ¿Seguro? Todo lo que usted y yo hacemos están ahí, vean. Hasta para criticar, pero están ahí, vean. Que si hizo o no hizo, que si habló o no habló, si se paró o no se paró, si llegó o no llegó, por todo. Por eso nuestro testimonio es tan invaluable. Para que no, por causa de mi mal testimonio, no caigamos en rechazar la palabra del Eterno, como decía aquí el salmista. Pero luego dice, tus decretos han sido el tema de mis canciones en todos los lugares donde he vivido. Qué hermoso, porque en la versión que leía José decía, canto de tu palabra. O
Significa que cada vez que tú y yo exaltamos el nombre del Eterno, ¿qué estamos haciendo? Cantando las palabras de mi Padre. Ay, a mí no me gusta la alabanza, a mí no me gustan las canciones, no me gusta la adoración, no me gusta la danza. Pero mire que aquí dice que en medio de todos los lugares donde he vivido, y cuando él está diciendo eso, ¿por qué cree que Esdras estaba diciendo eso? En todos los lugares donde he vivido. Porque él primero vivió en Jerusalén, pero después que pasó, fue exiliado, le tocó ir a Babilonia, le tocó ir a otros lugares extranjeros, pero dice que en todo lugar donde estuvo, nunca se cansó de cantar la palabra del Eterno. Tus decretos han sido el tema de mis canciones. Padre, yo no sé ni qué cantar ni qué orar. Tus decretos que sean el tema de nuestras canciones, de nuestras oraciones. En medio del dolor y la aflicción, usted y yo, ¿qué podemos hacer? Cantarle, adorarle a Él. Hechos capítulo 16, le doy el texto para que usted lo lea en su casa, nos habla de algo muy hermoso y era de Pablo y Silas. Pablo y Silas fueron a predicar a un lugar y por causa de la palabra del Eterno fueron llevados a la cárcel. Y dice que fueron azotados, golpeados, y que cuando llegaron a la cárcel les amarraron pies y manos en el cepo. ¿El cepo qué es? Una barra de madera donde estaban como así, de pronto se acuerdan la Edad Media, que los ponen así como con una cosa acá, un yugo en la cabeza. Y dice que en medio de la cárcel, ¿qué hizo Pablo y Silas? Le pusieron a llorar. Ay, padre, ¿sí ve? ¿Usted para qué me mandó a predicar a este pueblo? Dice que cantos e himnos empezaron a cantar, ¿cierto? Y dice que cuando ellos estaban alabando y adorando, todos escuchaban, diciendo, esta gente loca, están recién golpeados, recién azotados. ¿Quién en medio del dolor canta? Un hijo de Yahweh. Es como estar allá en el hospital, allá todo malherido y empezar a adorar al Eterno. ¿Usted haría eso en medio del dolor y la aflicción? Pues eso es lo que el Padre está diciendo acá. No importa el lugar donde te encuentres ni la situación, adórame. Cuando te sientas enfermo, cansado, con escasez, con dolor, cuando te humillen, cuando te menosprecien, adórame. Eso es una herramienta tan poderosa que en Hechos 16 dice que se abrieron las puertas de la cárcel. Dice que hubo como un terremoto y se cayeron los grilletes de sus manos. La alabanza tiene poder, mucho poder. Y hasta nosotros lo cantamos, ¿cierto? Dice Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas. Así tenemos que adorarle al Eterno, ¿cierto? En medio de todos los lugares en donde usted se encuentre. ¿Significa que solamente cantamos y danzamos en la Keilah? En todos los lugares. Si estás en tu trabajo, adórale. Si estás en tu casa, si estás en medio de la calle, si estás pasando por el momento más difícil, dice acá, que tus decretos sean el tema de mis canciones. El mundo, ¿cuál es el tema de las canciones en el mundo? Despecho, dolor, tragedia, le cantan al pecado, ¿no? Literalmente. Eso es una vaina terrible. Pero para los hijos de Yahweh, el tema de las canciones, ¿qué debe ser? Su palabra. Su palabra. Y dice aquí, de noche reflexiono sobre quién eres, Yahweh, por lo tanto obedezco tus enseñanzas. Así paso mis días obedeciendo tus mandamientos. Y con eso termina el Salmo. Josué capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice? Yo creo que ya se lo saben de memoria. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro? La espada, Sayin, lo que usted tiene en sus manos en este momento. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque solo así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí el salmista dice, de noche reflexiono sobre quién eres. ¿Usted qué hace en las noches? No, ni puede dormir del insomnio por todas las situaciones que le pasan, no. En medio de las noches, ¿usted qué hace? Medita en la escritura. No, papá, acuérdame de tu palabra. Acuérdame de todo lo que tú me has enseñado, de tus promesas. Y termino con el Salmo 16. Quiero que me acompañen a leer. Este salmo es maravilloso.
Salmo capítulo 16. Tiene que ver con lo que estamos leyendo en el último versículo del Salmo 119. Vamos a leer el Salmo 16, del versículo 7 al 11. Y dice: bendeciré a Yahweh quien me guía, y aún de noche mi corazón me enseña. Sé que Yahweh siempre está conmigo y no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro, y mi cuerpo descansa seguro, porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, y me concederás la alegría de tu presencia, y el placer de vivir contigo para siempre. ¿Qué dice en la versión que ustedes tienen, en el versículo 7? Bendeciré a Yahweh que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Usted sabe que cuando usted y yo dormimos, el Padre está trabajando en nosotros. Mientras dormimos, ¿qué Él está haciendo? Enseñándonos, trayendo a memoria sus palabras. El Padre nunca descansa de trabajar. Mientras usted y yo descansamos, ¿Él qué hace con nuestro sueño? Nos está cuidando, nos está velando. Y dice: y Yahweh está conmigo y no seré sacudido. ¿Qué dice en tu versión, Iván? A Yahweh he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. No seré conmovido, no seré sacudido, no seré llevado por las situaciones. Y aunque aquí el salmista recibió consuelo, él dejó una premisa, un sello al final de esta porción número 7, y es: aunque pase dificultad, aunque se burlen de mí, aunque pase lo que pase, yo no olvidaré tus palabras. Y dice en el 56: así pasaré mis días obedeciendo tu palabra. ¿Usted cómo quiere terminar sus últimos días de su vida? ¿Un viejito, una viejita chocho, amargado, enfermo? ¿Cómo queremos terminar? Obedeciendo su palabra. Dice el Salmo 71 que aún en las canas le serviremos a Él, aún en los momentos de más difícil aflicción, porque Yahweh dice aquí en su palabra: bendeciré a Yahweh, aunque en las noches, mientras yo descanso, dice que mi cuerpo entra en un momento de descanso y sueño reparador, pero en ese momento Yahweh me está enseñando, Yahweh me está instruyendo, Yahweh habla a mi corazón. Pero eso solamente ocurre cuando tú y yo meditas en la Escritura día y noche. No te apartas de ella ni a derecha ni a izquierda. Permites que en el momento más difícil sus decretos sean el tema de tus canciones. Que yo no le pregunte: ¿cómo está? Ahí en la lucha. Sino que usted diga: no, bendecido. Estoy enfermo, pero confío en Yahweh. Estoy pasando por un momento de estrechez financiera, pero confío en Yahweh. Eso es lo que mi Padre quiere de cada uno de nosotros. Que nuestro tema de conversación sean sus decretos, y no sea la quejadera de siempre, no sea la amargura de siempre, sino que en medio de todo eso mi corazón rebose de cánticos al Eterno. Entonces, por si usted de pronto decía: es que yo ya no sé ni qué orar, no sé ni qué decirle a mi Padre, tiene aquí un compendio de decretos que el Padre le ha entregado para hacerlos canción, para convertirlos en un cántico para Él. Y lo más hermoso, permitir que esa espada siga trabajando y abriendo surcos en esta tierra para que su semilla pueda dar fruto, pero que también traiga consuelo, traiga descanso. Amén. Amén.